El 18 de junio de 2024, la justicia dio el primer paso. La jueza de control concedió órdenes de aprehensión contra varios de los implicados y con ello, el rostro de los probables asesinos quedó al descubierto. Ana Laura, de 38 años, la mujer cuya frialdad marcó el destino de las víctimas, su esposo Marco Antonio, conocido como el Gordo Mata, Brian, su hijo, de apenas 20 años, y Miguel Ángel, hermano de Marco Antonio. El círculo familiar estaba ahora en la mira de la justicia. Se tiene detenidas a 3 personas por el delito de desaparición forzada de personas. Ellos refieren que se llevó a cabo la privación de la vida del ingeniero y su auxiliar. Al parecer fue para robarles su equipamiento que estaban usando, pero también como sospechando que estaban investigándolos a ellos en sus actividades delincuenciales. Que el motivo principal fue precisamente por considerar que posiblemente se trataba de otro grupo que estaba vigilando sus actividades delincuenciales y obviamente pues le robaron sus pertenencias, ¿verdad? Pero lo principal fue esa sospecha de personas que se dedican al crimen organizado. Se puede tratar de una banda que tenga más antecedentes criminales, como en este caso, pues que sin deberla ni temerla haciendo su trabajo, fueron privados de la libertad primeramente estas personas. Ana Laura y su hijo Brian cayeron primero. Fueron detenidos el 20 de junio, solo 2 días después de que las órdenes de aprehensión fueran liberadas. No se escondían lejos. Los agentes investigadores los encontraron juntos. Su arresto ocurrió cerca del panteón de la colonia Nueva Aurora, muy cerca de donde cometieron el crimen. Su hogar, construido sobre los desechos del relleno sanitario, no era más que una extensión de la podredumbre moral que los envolvía. La cacería no terminó allí. Miguel Ángel, el hermano de Marco Antonio, fue detenido 2 días después. Formalmente, fueron acusados de la desaparición forzada de los 2 topógrafos. Los 3 fueron presentados ante un juez, donde se expusieron los hechos, datos y pruebas que los señalaban como probables responsables de la desaparición y asesinato de José Alonso, Rubén y la desaparición de Mariana. Otro testigo, que proporcionó su declaración a la fiscalía, reveló que después de la desaparición del ingeniero y de su auxiliar, el Carrera se jactaba de haber burlado a la familia del ingeniero. Al conversar con ellos, él se deshizo del pick-up que habían modificado y pintado para despistar la búsqueda, presumiendo de haber participado en la ignición de los cuerpos en el basurero para desaparecerlos. Al Carreras, la autoridad lo identificó como el segundo a cargo de ese grupo criminal, después de Marco Antonio y Miguel Ángel, su hermano. La investigación también reveló que tras el asesinato, el plan para ocultar el crimen comenzó rápidamente. Marco Antonio ordenó comprar pintura en aerosol negra. Al mismo tiempo, otros cómplices se dirigieron al Tianguis Fundadores para recoger la camioneta donde José Alonso la había dejado estacionada. Ya con la unidad en su poder, los asesinos la llevaron de vuelta a Eco Waste. En la batea de la unidad, cargaron los cuerpos de las 2 víctimas para trasladarlos a la zona del quemadero clandestino. La acción era metódica. Cada movimiento parecía estar calculado. Marco Antonio pidió a uno de los recolectores que le ayudara a bajar los cuerpos amarrados y doblados entre bultos de basura, pero este se negó, lo que lo obligó a introducir la camioneta aún más en las entrañas del vertedero, buscando ayuda entre otros pepenadores, quienes le ayudaron a descargar los cuerpos. Ahí ordenó que le trajeran llantas usadas que se acumulaban por montones, mientras él mismo comenzaba a cubrir los cuerpos con basura. Con un desprecio total por la vida, prendió fuego y las llamas comenzaron a devorar la evidencia, generando una densa nube de humo negro que se alzaba al cielo, anunciando la barbarie. Mientras tanto, uno de los cómplices ordenó que no pasara nadie por el lugar y que tampoco se permitiera el acceso de ningún camión a la zona. Al mismo tiempo, su grupo pintaba la camioneta con aerosol negro dentro de las instalaciones de Eco Waste y le colocaron placas robadas del estado de California de otro viejo vehículo desmantelado. Todo estaba diseñado para ocultar lo sucedido y borrar el paradero de las víctimas. El 2 de abril, en un operativo de búsqueda llevado a cabo en la colonia Fausto González, las autoridades localizaron la camioneta de José Alonso. Además de haberla pintado de negro y ponerle placas falsas, le habían añadido redilas para ocultarla mejor, pero los investigadores lograron identificarla con el número de serie. Marco Antonio no era un simple recolector de basura, sino también el cabecilla de una red criminal
que junto con su esposa Ana Laura y sus hijos operaba lo que consideraba su territorio con mano de hierro. De acuerdo con múltiples testimonios recabados por la Fiscalía, implementaba el cobro de piso, exigiendo a cada recolector un tributo económico para permitirles trabajar entre los desechos. No conforme con eso, cobraba adicionalmente por cada camión que arrojaba su carga contaminante en las laderas cercanas: llantas, productos químicos, aceites, pinturas, restos de animales enfermos e incluso residuos biológicos de hospitales que se acumulaban ahí. Después, con total impunidad, todo era incendiado. El humo se alzaba en el cielo casi de manera ritual, como una señal cotidiana de la devastación ambiental que se desarrollaba sin castigo. La zona parecía un paisaje posapocalíptico. Las investigaciones revelaron que Marco Antonio, además de operar la empresa de residuos, controlaba la venta de estupefacientes en la zona de los basureros para un grupo delictivo bajo las órdenes de un sujeto apodado el Jimmy Libras. Sin embargo, el Jimmy Libras había sido detenido semanas antes en Sonora por homicidio calificado y asociación delictuosa en Tijuana. ¿911? ¿Dónde es su emergencia? Un sábado cualquiera, cerca de la medianoche, la línea de emergencias 911 recibió una llamada inquietante. El llamante, evidentemente alterado, informaba que a su paso había visto a una persona tirada en la vía pública sin conocer las causas, si había sido atropellada, si estaba viva o muerta. Al llegar la policía e inspeccionar la escena, confirmaron que se trataba de un homicidio violento. Sobre el asfalto, enfrente de una biblioteca pública, yacía el cuerpo con una cobija amarrada de la cintura hacia los hombros y las manos atadas por encima de la cabeza. Los pies también estaban ceñidos con un cable negro. El azul y rojo intermitente de las luces policiales apenas lograban iluminar la figura sin vida. El cadáver estaba tendido sobre el arroyo vehicular, a unos 2 kilómetros del basurero, en una escena de horror que helaba la sangre. El rostro del hombre estaba brutalmente destrozado. Una enorme herida atravesaba su cara. Sus ojos destrozados habían sido expulsados de las cuencas. La nariz no estaba en su lugar y la boca, deformada por múltiples golpes, mostraba los restos de tejidos y dientes expulsados por la violencia. A simple vista, se podía inferir que el cuerpo pertenecía a un hombre de entre 40 y 45 años, de robusta complexión, rapado y obeso. Carecía de calzado. Solo llevaba unos calcetines, pantaloncillos cortos a cuadros y una sudadera negra con capucha. Un cable apretado alrededor de su cuello indicaba la forma en que había sido asfixiado. Un torniquete hecho con un palo dejaba en evidencia la brutalidad del ataque. En su mano izquierda, un tatuaje llevaba el nombre Laura, mientras que en la derecha, un trébol y un búho marcaban su piel. Más tarde, la investigación reveló que el muerto era Marco Antonio, el Gordo Mata, el temido líder, esposo de Ana Laura y padre de Brian, corresponsable del homicidio y la desaparición del ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su auxiliar, Rubén Ramírez Rojas, así como de su propia prima, Mariana. Así, el karma se hizo presente en la vida de Marco Antonio. El líder de esta familia criminal termina siendo víctima de la violencia que él mismo promovió. La crueldad de su destino había regresado a la familia el salvajismo con el que habían cometido sus delitos. El karma que nada olvida les había alcanzado en un momento inesperado. El viernes 21 de junio, en la audiencia de imputación que se llevó a cabo de manera remota, Ana Laura y su hijo Brian fueron presentados ante el juez. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero ni Ana Laura ni Brian parecían conmoverse. Asesorados por un defensor público, se mantuvieron prácticamente inexpresivos, incluso cuando se dieron a conocer los escalofriantes detalles del asesinato que habían cometido. Al final de la audiencia, con un dejo de frustración, tono de incredulidad y de cinismo, Ana Laura exclamó: «Apenas ahorita me vengo enterando de todo». En la segunda audiencia de vinculación a proceso, que tuvo lugar el martes 21 de junio de forma virtual, Ana Laura y Brian, acusados de desaparición, contaban con un nuevo defensor público. Antes de que comenzara la sesión, el abogado solicitó unos minutos a solas con ellos. La encargada de sala, con una expresión neutra,
accedió y desconectó al resto de los presentes de la transmisión virtual. Los minutos se deslizaron en un silencio tenso mientras Ana Laura, Brian y su defensor conversaban en privado a través de la plataforma de videoconferencia. Sin embargo, al regresar a la sesión virtual, el cambio en Ana Laura era palpable. Lo que antes era una figura de aplomo y cierta indiferencia hacia el proceso, ahora se transformó en una mujer desgarrada por el llanto. Sus lágrimas caían sin control y su rostro, antes impasible, reflejaban un profundo desconsuelo. Negaba con la cabeza, dirigiendo una mirada de ternura a la cámara, un contraste impactante con la persona que, Mariana dijo en aquel video, había bailado sobre los cuerpos de sus víctimas sin el mínimo remordimiento. Brian también regresó con una expresión dolida, asintiendo con tristeza, pero al darse cuenta de la presencia de los demás actores en el proceso, su rostro se endureció. Con gestos enérgicos, le indicó a su madre que se callara. La encargada de sala, atenta, silenció los micrófonos de ambos. El defensor público, abriendo su micrófono, les recordó en un tono firme que no podían hablar, ni siquiera gesticular. Pero Brian, ignorando la advertencia, cruzó los brazos en un gesto de desafío, sacudiéndolos frente a sí mismo en señal de nada, mientras su mirada intensa negaba la angustia que emanaba de su madre. Para enfatizar su rechazo ante el llanto desgarrador de Ana Laura, levantó las esposas a la cámara, un símbolo de su propia desesperación y de la situación que los tenía atrapados en un ciclo de dolor y negación. Se espera que la siguiente audiencia sea en el mes de diciembre, acusados como presuntos autores materiales e intelectuales de desaparición forzada. Esta es la tragedia de un sistema en descomposición, en donde la complicidad, la incompetencia gubernamental y las fallidas políticas de protección ambiental alimentan la violencia cotidiana. Podría considerarse que este basurero se ha convertido en un cementerio oculto bajo capas de tierra e impunidad. La existencia de una familia de pepenadores vinculada al crimen organizado y desconectada de la realidad refleja un ciclo vicioso de degradación e impunidad. A pesar de la detención de algunos de los responsables, los cuerpos de José Alonso, Rubén y de Mariana, como la de tantos otros, no han sido encontrados. Si tienes información, colabora con las autoridades. Cualquier dato puede ser importante. Llama al número de emergencias 911 o al 089 de denuncia anónima. También puedes contactar directamente a los teléfonos de la Fiscalía del Estado de Baja California. Este caso representa la intersección de la violencia, la corrupción y la desesperanza que enfrentan muchas comunidades en el país, en un entorno donde la ley parece estar ausente, otorgándosele a la vida humana poco o ningún valor. La desaparición de José Alonso, Rubén y Mariana es otro caso de muchas tragedias que ocurren en México. A medida que las familias de las víctimas luchan para que se haga justicia, los ecos de sus gritos continúan resonando en una trinchera de desesperación y sufrimiento. Su historia es una pesadilla real y sus nombres se suman en el vasto mar de desaparecidos en México. El clamor por justicia se vuelve un eco distante entre las montañas de residuos y las sombras de quienes no han sido encontrados. A través de su memoria, la búsqueda de justicia debe continuar y, tal vez, solo tal vez nos acerquemos un poco más a un futuro donde la vida y la dignidad humana sean verdaderamente valoradas. Mientras tanto, esta es una historia de impunidad, crueldad y tragedia. Una historia que aún no tiene final. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo para crear más contenido. Solo aquí, en Tras los Pasos del Crimen, por Crimen ID.